presento mi segundo seminario donde hago foco en el tema del hidroperíodo. Y un poco el recorrido que voy a hacer es hacer una motivación por este seminario, porque decidí hacerlo sobre hidroperíodo, un recuerdo para aquellos que no están familiarizados con los humedales. Voy a hacer hincapié no solamente en una definición del hidroperíodo, sino también la terminología asociada, y voy a cerrar con algunos ejemplos de cómo se ha estudiado el hidroperíodo con productos de teledetección satelital. ¿Por qué el hidroperíodo? Porque se considera una variable esencial para monitorear el estado de los humedales, ya que por un lado es un indicador de los servicios ecológicos que dan los humedales, dados por su funcionamiento normal. El hidroperíodo también es un indicador de la disponibilidad de hábitats de humedal, y eso tiene mucha implicancia para lo que es conservación de hábitats y conservación de biodiversidad. También tiene interés en relación a poder, analizar los efectos de las distintas condiciones y predicciones hidroclimáticas asociadas a cambio climático y asociadas a distintos modelos de cambio climático, y ya que los humedales son indicadores, ecosistémicos de cómo afecta el agua sobre la superficie terrestre a nivel continental. Y en particular también tienen una importancia adicional o un interés adicional, ya que los países tienen que informar sobre los objetivos del desarrollo sostenible, y en particular el indicador 661 solicita que se informen sobre cambios en extensión de ecosistemas acuáticos y humedales, entre otros ecosistemas, pero en particular el hidroperíodo nos ayuda a entender, esos cambios. Según la resolución 329 de 2016 del Consejo Federal de Medio Ambiente, los humedales son ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente del agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los de los ambientes terrestres y acuáticos. Los humedales tienen como rasgos distintivos la presencia de biota adaptada a estas condiciones de agua permanente o casi permanente, y generalmente se caracterizan por la presencia de plantas hidrófitas y suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Si bien esta definición es una definición que se consensuó en una reunión en la ex Secretaría de Medio Ambiente, el tema de definir o delimitar qué son los humedales sigue siendo un tema, con poca resolución en el marco legal, pero sí con mucho interés desde el punto de vista científico. El problema es que los humedales no tienen una fisionomía vegetal única, tampoco tienen una fisiografía particular asociada, se expresan a distintas escalas espaciales y tienen extensiones y características ecológicas que varían a distintas escalas temporales. Pero en común tienen que el suelo o el sustrato está al menos periódicamente saturado o cubierto por agua. Esta característica de estar cubierto por agua o tener el suelo saturado de agua determina que haya una columna de agua que es poco profunda o somera, y esta columna de agua varía, y esa variabilidad determina el funcionamiento de los humedales, determina su ocurrencia, y también define que es un área donde hay una interacción muy importante entre la atmósfera, la litosfera, el suelo, y la hidrosfera. Esta característica de ser un agua somera hace que, por un lado, diferencia a los humedales de los ecosistemas acuáticos que están completamente cubiertos por agua, formados por agua directa, y a los ecosistemas terrestres donde
la presencia de agua es algo mucho más ocasional. El agua está en la zona badosa, se aprovecha cuando llega a la zona badosa. Pero los humedales en sí, digamos, tienen su zona badosa con agua y pueden manifestarse como más secos, como más húmedos, y cada una de esas características de la profundidad y la variabilidad del agua determina humedales distintivos. Para poder entender el funcionamiento de los humedales y justamente cómo es esta variabilidad y el efecto que tiene esta variabilidad en los humedales, de la columna de agua en los humedales, el enfoque hidrogeomórfico toma una visión funcional de los humedales, donde es el agua el factor predominante, y esa disponibilidad de agua y esa presencia del agua está vinculada con el emplazamiento geomórfico, que nos dice, bueno, en qué lugares puede permanecer el agua, puede quedarse el agua o puede distribuirse el agua. En la fuente de agua, que nos dice de dónde viene el agua, estamos en zona continental, estamos en zona marina, viene el agua superficial, viene de precipitación, viene de correntía, viene de un flujo encauzado, o viene de napas subterráneas, o puede ser costero marina. Y también el tercer componente del enfoque hidrogeomórfico es la hidrodinámica, donde estamos analizando cómo se mueve el agua, de dónde a dónde, no solamente en cuanto a fuente de agua, de dónde va y de dónde viene y hacia dónde va, sino también cuánto tiempo permanece en el lugar y cómo se mueve por gravedad o por evapotranspiración. Para justamente entender esta dinámica del agua, se ha definido el hidroperíodo como el tiempo que un humedal está inundado, anegado o su suelo, sustrato está saturado. El hidroperíodo se puede describir como la duración, cuánto tiempo, con qué frecuencia, con qué intensidad o altura del agua, distribuida en el tiempo, con qué estacionalidad, en qué época del año está inundado, y a su vez también cada una de estas características pueden presentar variabilidad anual o interanual. En cuanto a duración, se pueden clasificar los hidroperíodos en permanente, cuando está todo el tiempo el agua anegando o saturando el suelo; estacional, cuando es una época más o menos fija en el año en la que se presenta el humedal en estado, digamos, con agua; o efímero, cuando es algo que dura muy poco tiempo y casi es algo, digamos, no predecible. Como les decía, cada una de estas características pueden tener variación, y esta variación interanual puede determinar que, por ejemplo, para un humedal estacional haya años que esté húmedo en ciertos meses, muy pocos, y otro año esté húmedo en un periodo mucho mayor, con una duración mayor. La intensidad, o muchas veces lo reflejamos como el nivel del agua o la altura del agua, medida por un hidrómetro, por un limímetro o por un fiatrímetro, nos dice, bueno, cómo varía la cantidad de agua a lo largo del tiempo que el humedal está húmedo. En el primer caso, el primero es un tipo de humedal que es alimentado por precipitación, es una turbera, como las que puede haber en Tierra del Fuego, mientras que el otro, el que está abajo, puede ser un mallín, que es un tipo de humedal alimentado por agua subterránea y que se mantiene casi todo el año con agua, mientras que los que están alimentados por precipitación son mucho más dependientes del régimen de lluvias del lugar. Otra característica de los hidroperíodos es la frecuencia. No solamente tenemos, bueno, cuánto dura, sino
con qué frecuencia tenemos estas subidas y bajadas del nivel del agua. En particular, en el caso de los humedales fluviales, cuando son inundados o son anegados por la precipitación o por la creciente del río, muestran un patrón, digamos, también característico, que puede ser, por ejemplo, algo que tiene una estacionalidad muy marcada, con uno o más picos, como el caso de la cuenca superior, digamos, del Paraná o del eje fluvial Paraguay, donde el régimen es pluvial, entonces va a ser la época de lluvias la que determine las máximas, digamos, el periodo con la mayor intensidad, pero la frecuencia es una frecuencia baja. Tenemos un pico en el año o tenemos 2, 3 picos en el año, depende del lugar, mientras que lugares que tienen un régimen mareal vamos a tener picos de inundación todos los días, incluso, por ejemplo, en el frente del delta del río Paraná, tiene un régimen de mareas del río de la Plata, y el humedal se puede inundar hasta 2 veces por día. En otros lugares, por ejemplo, en la represa de Yacyretá, aunque hay un régimen pluvial, todo el agua que llega está regulada, la salida del agua está regulada por la represa de Yacyretá, entonces dentro de la represa vamos a ver un régimen mucho más constante, mientras que aguas abajo, la salida del agua va a mantener en parte las entradas por lluvia, pero el nivel va a variar libremente. Otra característica del hidroperíodo es la estacionalidad. Cuando se da el momento de aguas altas o el momento en que está inundado. Hay lugares que pueden, esa justamente estacionalidad puede tener, como decíamos, una sola época del año, otras épocas, y esa época ser el verano o esta misma periodo inundado puede estar en el invierno o en primavera y demás. Y según, típicamente, bueno, según cómo es el régimen de precipitación, vamos a tener asociada una estacionalidad marcada en el hidroperíodo. Resumiendo un poco estas características de duración, de intensidad, de frecuencia y de estacionalidad, podríamos decir que cada tipo de humedal tiene un hidroperíodo característico y va a depender de la fuente del agua, del emplazamiento geomórfico y de la dinámica hídrica. Es decir, de dónde viene el agua, cuánto llega, cómo son las características del lugar que hace que el agua puede quedar más o menos tiempo y de dónde viene y hacia dónde va. Otra particularidad, cuando estamos pensando en el hidroperíodo, muchas veces pensamos en lo temporal, pero en realidad esas variaciones en la intensidad o altura del agua en el tiempo se reflejan dentro de un humedal como cambios en la superficie cubierta por el agua. Y como eso varía a lo largo del hidroperíodo, un mismo humedal puede presentar variaciones en el hidroperíodo. No va a ser lo mismo las áreas más profundas de ese humedal que los bordes donde puede quedar suelo expuesto, u otras zonas que presentan vegetación hidrófila, donde el hidroperíodo acá puede ser estacional, mientras que en esta zona puede ser, digamos, puede ser estacional o puede ser, digamos, puede estar inundado solamente algunos años, mientras que en la zona profunda puede estar inundado permanentemente. Hay mucha variabilidad en esta relación entre la altura del agua y la superficie, y según, si consideramos todo, digamos, un humedal, podemos ver que, bueno, que esa profundidad máxima del agua puede ir variando a medida que el humedal se va secando
Y eso también nos ayuda a entender, bueno, cuánto es la duración de este hidroperíodo. El hidroperíodo tiene importancia en el funcionamiento ecológico de las comunidades, tanto vegetales como animales, porque se va a relacionar con la fenología de la vegetación. No solamente la vegetación necesita luz y nutrientes, sino la disponibilidad de agua va a marcar sus posibilidades de crecimiento, y la falta de agua puede determinar condiciones de sequía. Entonces, a lo largo de, digamos, en humedal, a lo largo del año, pueden expresarse de distinta manera la cobertura de la superficie de agua como la cobertura de la vegetación verde o de la vegetación seca. En relación a ambientes, digamos, a pensar los humedales como hábitats, por ejemplo, para peces en una llanura de inundación, cuando es la época de aguas altas, todos los ambientes están conectados y, por ejemplo, los peces pueden ir libremente entre un hábitat y otro, entre distintos cuerpos de humedal, y a medida que ese paisaje se va secando, van quedando áreas con contenido de agua donde todavía pueden estar los peces, que ya empiezan a moverse. Ese es el cambio, en especial en la conductividad del agua o en la concentración de algas que puede tener el agua, son un motor para que los peces emigren y se vayan al curso de agua más cercano, y en la época seca esos ambientes quedan mucho más reducidos o secos. También la presencia de humedales es importante en la provisión de servicios ecosistémicos para la gestión territorial de inundaciones, ya que a lo largo de la cuenca la presencia de humedales que van llenándose de agua y van reteniendo, digamos, el movimiento del agua, van desacelerando el agua que está en esos humedales. Eso ayuda a desincronizar los picos de crecidas, y entonces las crecidas no son tan torrenciales cuando hay humedales que cuando no los hay. Digamos, los hidroperíodos son considerados, los hidroperíodos de los humedales son considerados, como les decía antes, una variable esencial, no solamente para definir, digamos, el estado, la condición hídrica del humedal, sino también para entender los efectos de cambio climático en el estado de los humedales. Y cuando uno considera periodos multianuales y situaciones, por ejemplo, de condiciones extremas, lo que se espera es que los humedales puedan pasar, muchos humedales que eran estacionales o intermitentes, pueden pasar a ser ambientes acuáticos permanentes, están todo el tiempo con agua o a veces con mucha agua. Piensen, por ejemplo, en situaciones también, no solamente cambio climático, también cambio antrópico, ¿no? Como la laguna La Picasa, que hay que ser algo mucho más estacional. Ahora tenemos una buena proporción de la laguna es permanente. Y la otra situación contraria, que cuando tenemos un aumento de eventos extremos de sequía, vamos a tener la situación contraria, de algo que era estacional puede pasar a ser episódico, o un humedal que era de tipo intermitente, que cada tanto, pero bueno, todos los años en algún momento se llenaba, pasa a ser algo efímero, que no es fácil predecir cuándo va a estar con agua. El hidroperíodo también ha generado, entender el hidroperíodo en relación a las fuentes de agua, ha generado una serie de marcos teóricos que tratan de integrar todos los aspectos funcionales de los humedales junto con sus características de vegetación. El más viejo es el llamado continuo de los humedales, donde no solamente estamos teniendo en cuenta el hidroperíodo, sino el tipo
cómo es la relación con los aportes de agua subterránea. Y una variante más moderna de este continuo de los humedales se lo llama el continuo del paisaje de agua, por darle una traducción, porque es un trabajo muy reciente, donde además de hidroperíodo se acopla el termoperíodo. Y eso, desde el punto de vista de la ecología de los organismos animales que están y supongo que también en vegetación, pero los animales son muy sensibles a la temperatura y al agua, y a la disponibilidad de agua, es un marco, digamos, muy interesante para explorar y para entender la distribución de hábitats y la ocurrencia de distintas especies en distintos lugares en distintos momentos. Un término adicional que es menos usado, porque muchas veces se toma como sinónimo de hidroperíodo, es el hidropatrón. El hidropatrón es la expresión del hidroperíodo a escala de paisaje o a escala regional. Es una terminología ya basada en teledetección aérea y satelital, donde estamos expresando en un mapa cómo es la intensidad, pero acá no medida como altura del agua, sino como la extensión areal del área inundada o anegada o saturada. Y esta forma de expresar como un mapa el hidroperíodo es mucho más interesante y más útil cuando estamos trabajando con humedales complejos, con humedales que son extensos, versus estar trabajando estudiando o analizando humedales que son más bien cuerpos de humedal individuales, o los podemos llamar simplemente unidades de humedales individuales. Un ejemplo de trabajo de lo que es un hidropatrón, donde analizan con fotografías aéreas y con imágenes satelitales, cómo sería la distribución, cómo sería el hidroperíodo de acuerdo a la vegetación que se ve, ya que está esta relación muy estrecha entre el hidroperíodo y el tipo de vegetación del humedal. Entonces se ha usado justamente, se ha reconstruido a partir de la interpretación de la vegetación presentes en fotografías aéreas, el tipo de hidroperíodo, y en este caso este trabajo lo hace considerando no solamente la duración de la época húmeda, sino también lo que podría haber sido la profundidad del agua. Este trabajo está hecho con con fotografías aéreas. Yo había hecho imágenes satelitales, pero son fotografías aéreas. Pero refleja justamente estos cambios en el hidropatrón que están queriendo, digamos, en este caso se interpreta como cambios en el hidroperíodo también. Y ahora, para no hacerlo muy largo y tratar de no extenderme demasiado, elegí una serie de enfoques que estudian el hidroperíodo de los humedales usando productos de teledetección satelital con distintas, digamos, facetas. Por un lado, para recordar nada más, podemos identificar el agua en el espectro óptico a partir de propiedades espectrales dadas por la absorción y reflectividad diferencial que tienen las cubiertas terrestres de acuerdo a su composición físico y sus características físico-químicas. Lo medimos a través de la reflectancia porcentual en superficie, con el problema de que si hay nubes no podemos ver el agua, es muy difícil ver el agua si las áreas anegadas están muy vegetadas. Tienen la disponibilidad de sistemas satélite sensor en el óptico es realmente muy interesante porque tenemos ya más de 30 años disponibles, aunque para determinados humedales el intervalo entre tomas es un tanto largo porque tenemos, en el mejor de los casos, 15 días o a más resolución podemos tener diarios, pero a veces no es suficiente para determinados tipos de humedales. En cambio, en las microondas el problema de las nubes no lo tenemos,
podemos ver la vegetación que está anegada, ya que las características del agua que estamos buscando, mejor dicho, las características de los humedales anegados, con radar dependen de las propiedades geométricas, de las propiedades dieléctricas, de la rugosidad de la superficie que tiene, digamos, el agua con la vegetación al ser visto por radar, y tenemos la posibilidad justamente de tener una señal muy particular cuando la vegetación está anegada, que es el llamado efecto de doble rebote, que en este caso, por ejemplo, esta es una llanura de inundación en época seca, versus esta que es en época húmeda, donde se ve esta parte mucho más clara, es justamente una mayor recepción de la señal que llega desde el radar dispersada por esta vegetación con agua debido al efecto del doble rebote. También, de acuerdo a la longitud de onda de la señal del radar, podemos saber quiénes son los que están dispersando, y en general el trabajo, la mayor parte de los trabajos se hace con banda C, que no está acá, que son unos 5 centímetros, más o menos 5 o 6 centímetros. Hay trabajos con banda L, que son los de ALOS, y ahora que tenemos SAOCOM, y esperamos que, bueno, en muchos casos el efecto de volumen de la vegetación no sea tan fuerte como es en la banda C, y podamos ver la humedad del suelo directamente del humedal, y podamos registrar las variaciones de humedad directamente sin muchas veces sin ver la vegetación, y de esa manera poder combinar dos longitudes de onda distintas, uno que me dice dónde está vegetado, otro donde me dice inundado, y otro donde me dice tengo suelo húmedo, sin problemas. Igual que los otros, podemos tener intervalos entre tomas que no son adecuados para ver el hidroperíodo en ciertos humedales. En general, sacando el tema de la disponibilidad de imágenes de SAR, es limitada, ya sea porque son las tomas hechas a pedido, porque son costosas. Entonces, sacando por ahora el Sentinel 1 de banda C, no tenemos disponibilidad de imágenes SAR como para hacer series de tiempo de manera, digamos, de acceso libre. Otro de los problemas que tiene es este tema de este salpimentado, que es el speckle, pero que para algunas situaciones no nos afectan, porque podemos igual, mientras podamos determinar que esa superficie tiene agua de algún tipo, ya sea agua libre, agua vegetada o suelo saturado con agua, el speckle puede ser un problema menor que se resuelve filtrándolo. El radar sí puede ser afectado, en especial en las zonas de agua libre con vientos intensos, o en situaciones de lluvias muy intensas también la señal de radar la perdemos. Considerando entonces estas dos posibilidades con el óptico y en radar con SAR, voy a mostrar algunos ejemplos de aplicaciones donde el foco tenía que ver con determinar el hidroperíodo. Este es un caso donde hay un pez que está presente para desovar y para criar sus larvas en la planicie de inundación del río Paraná, a la altura del delta en este caso en particular. El pez está presente cuando el agua está alta y se retira cuando el agua está baja, en toda la llanura. Pero para criar necesita que la temperatura sea adecuada. Entonces, solamente, digamos, en muchos casos se interesa el hidroperíodo exclusivamente en la época de cría. Entonces, se quiere saber, bueno, cuánto es el tiempo que un lugar permanece inundado en la época de cría. Para eso se consideró el índice EBI,
que guarda una relación, digamos que en cierto modo es indirectamente, no es directamente proporcional con el nivel hidrométrico. Entonces, cuando hay EBI bajo, es un indicador de que el lugar está inundado. Para poder hacer eso, lo que se hicieron muestreos de distintos lugares con distintas características adecuadas para las larvas del sábalo durante la época de crecimiento. Se extrajeron los valores de EBI de imágenes Terramodis y usando umbrales se determinó, bueno, cuáles serán los niveles de agua y agua vegetada donde podrían ser indicadores de hábitat de esta especie. Esto se hizo con cada imagen quincenal durante la época de crecimiento, y para una temporada de crecimiento se pudo calcular el hidroperíodo como una permanencia de la inundación, o también para ver todo el hábitat se buscó ver cuánto había continuo, cuánto estaba continuamente inundado a lo largo de esa temporada de cría. Entonces, esta es una aplicación donde el hidroperíodo es permanencia de la inundación, el tiempo de permanencia de un píxel en una categoría de inundado, ya sea con agua o vegetado, y eso es a su vez un indicador de hábitat de cría para esta especie. Otro ejemplo donde en este caso usando series de tiempo de NDVI de MODIS, también quincenales, pero tomando toda la secuencia, una secuencia en este caso de 15 años, se hizo un agrupamiento de los píxeles usando K-means y se interpreta ese agrupamiento de píxeles como áreas que tienen un mismo patrón temporal de variación de NDVI para todo el periodo. De manera similar a la del EBI, lo que se considera es que, bueno, hay indicadores, hay valores de NDVI que permanecen cercanos a cero o por debajo, que corresponden a áreas que están permanentemente inundadas, como en el caso de este patrón, está aquí, que sería equivalente a este patrón que está acá. Es una laguna grande que está inundada, mientras que otros patrones se corresponden con áreas que tienen distintas características de vegetación, distinta topografía, y a su vez son reflejo de un hidroperíodo distinto. En este tercer ejemplo es un trabajo de los primeros que justamente utilizan imágenes SAR, en este caso ERS banda C, en polaridad vertical. No me puse a hablar mucho del tema para no expandirme demasiado, no ocupar mucho tiempo. En este caso, este trabajo están analizando la península de Florida en Estados Unidos, en la zona de los Everglades, que hay son grandes, una extensión muy grande de humedales en la península de Florida, donde hicieron dos tipos de análisis. Por un lado, hacen un agrupamiento por K-means para definir, para cada fecha tienen 4 imágenes por año que cubren desde el inicio al fin de la temporada de anegamiento dada por precipitación, y para cada una de esas fechas generan este agrupamiento por K-means, definiendo las condiciones de inundado, que es el celeste, ese celeste o azul fuerte que se ve, agua estancada, que es un celestito que apenas se ve, suelo saturado, que es un verde que casi no se ve, suelo seco, que es el amarillito, y la parte de bosque, que es donde no se puede ver muy bien qué es lo que pasa en el suelo, porque el bosque está denso, que sería el negro.
Por otra parte, entonces, esto tienen, ¿qué es lo que tienen por fecha, por cada una de estas fechas? Cómo está distribuido distintas categorías de agua de humedales. Toda esta zona es un gran humedal regional. Por otro lado, tienen datos de 4 años, con esas mismas 4 fechas, donde hacen un análisis por componentes principales. El primer componente suele dar como la situación media de cada uno de esos píxeles en relación a la retrodispersión en banda BB. Pero el componente 2, lo que se encuentra es que se correlaciona mucho ese componente para esos 4 años, que son unas 16 o 17 imágenes, se correlaciona mucho ese componente con la precipitación recibida. Juntando estos dos tipos de productos, este grupo liderado por Bourgeois-Chávez genera un mapa de hidropatrones donde tienen en cuenta, por un lado, de las fechas, la inundación, pero también con el PCA, cómo es la dinámica de esa inundación, la variabilidad en esa inundación, y genera, digamos, hidropatrones donde pueden ver, bueno, cómo es la duración del hidroperíodo en un año húmedo y un año seco, pero clasificando los píxeles en función del hidroperíodo, en de hidroperíodo más largo o más corto. Tienen, bueno, como 5 o 6 clases. Un siguiente trabajo, también con SAR, pero ahora es Radar-SAR-2, con una resolución espacial mucho menor. Los anteriores trabajos venían con resoluciones en el orden de los cientos de metros, y acá vamos a otra escala, que es con el Radar-SAR-2 en banda C, en banda C con polaridad HH, horizontal, con un píxel muy, muy pequeño. Lo que buscan es, por un lado, tener cuáles son los lugares donde esperan encontrar agua. Entonces, van a usar un modelo de elevación digital de mucha resolución hecho con LIDAR para determinar lo que sería la cuenca del humedal. Digamos, si uno lo piensa el humedal como una cubeta en este momento, bueno, el área máxima de esa cubeta, la parte, digamos, el límite que puede quedar de esa cubeta, lo definen con el modelo de elevación digital y empiezan a mirar qué pasa adentro. Y para lo que pasa adentro de esa cubeta, miran por un lado imágenes ópticas, donde van a clasificar con CAMINS el agua superficial y la vegetación dentro de todos estos huecos que tienen las cubetas. Es como tenemos, el LIDAR nos da una máscara que dice, bueno, acá hay humedales, vamos a ver lo que hay adentro. Entonces, por un lado, trabajan con imágenes ópticas de alta resolución y clasifican tanto el agua superficial como la vegetación, y eso lo van a usar, por un lado, para validar y para comparar con lo que van a hacer con radar, donde en radar trabajan exclusivamente con imágenes en la época libre de hielo, que analizan cada año, tiene 6 imágenes que cubren, digamos, todo el periodo de crecimiento o la época cálida del año, y por cada fecha generan una máscara de agua dada por un umbral. Lo que usan es un umbral de intensidad, trabajan, en vez de trabajar transforman la sigma 0, que es el coeficiente de retrodispersión que obtienen con la calibración, en intensidad, y con las muestras que toman calculan el percentil 95 para definir con eso el umbral que va a decir, bueno, esto tiene agua, esto no tiene agua. Usan una serie de filtros y demás para mejorar el efecto, para eliminar el efecto de speckle. Y con esa imagen, por un lado, filtrada y también enmascarada, lo que queda lo van a su vez clasificar en agua y no agua.
con estas máscaras dentro de cada cuerpo, digamos, de humedal, para cada año, con las imágenes de cada año, para calcular una frecuencia de agua por temporada de crecimiento. En esta imagen se ve el procedimiento general. Imagínense que, bueno, tienen 3 fechas, calculan para cada píxel cuál es la frecuencia de raster que se manifiestan como agua en ese periodo. Y en función del número de meses que hay agua en ese píxel, hacen una clasificación que lo llaman de hidroperíodo superficial, donde consideran que, bueno, 1 o 2 meses es temporario, 3 a 4 meses es estacional y 5 o 6 meses sería semipermanente, porque los otros 6 meses del año no saben cómo es porque está todo congelado. Y acá vemos bueno, este es un cuerpo de humedal donde se presentan espacialmente distintos hidroperíodos, como decíamos al principio. No todo es lo mismo para un humedal, y menos teniendo tanto detalle espacial como acá, que son unos 5 metros. Este es un ejemplo de la validación entre los resultados con RadarSat y en este caso con la imagen Planet, que es RapidEye, donde tienen una coincidencia de lo que se ve violeta son las áreas coincidentes, y tienen una coincidencia del 92%, o sea que es muy, muy bueno. Y acá tienen ejemplos para 4 patrones, 4 paisajes con humedales distintos, ¿no? Por ejemplo, estos tienen humedales grandes y más complejos, este tiene humedales así en forma de lagunas, por decir algo, estas tienen humedales en forma más como de cañada, mientras que en este tiene toda una serie de cubetitas distribuidas en distintos lados. Son 4 tipos de paisajes muy distintos. Otra forma, digamos, de mirar también ya ahora con el Sentinel. El Sentinel lo que tiene es que tenemos el 1A todavía funciona, el 1B ya no lo tenemos. Tenemos frecuencia en la provisión de imágenes SAR mucho mayor que todos los demás sistemas que había antes, y en particular porque son imágenes de acceso abierto, de acceso libre. Usando el grupo Amani y demás, estuvieron analizando los humedales con un enfoque también parecido, es decir, se busca enmascarar los lugares que se sabe que son humedales. Este es un trabajo hecho en Canadá, donde tienen ya hecho un inventario de humedales. Entonces toman los límites de esos humedales y generan con eso máscaras tanto de los humedales vegetados como de humedales que tienen agua libre. Usan imágenes, como decía, Sentinel 1A, que es el disponible para el hemisferio norte, que tiene una frecuencia de cada 12 días, y usan 4 años con 12 escenas por año. O sea, igual que antes, es solamente la época de crecimiento, ya que el resto, cuando está congelado todo, no puede. El hidroperíodo está todo congelado, no podemos determinarlo. Para cada par de imágenes, ahora, en vez de estar usando las imágenes tal cual, lo que hacen es calcular la coherencia interferométrica. En la coherencia están midiendo, bueno, qué coincidencia hay entre las fases de la señal que vuelve del radar. En general, se considera que cuando tenemos baja coherencia, muchas veces eso tiene que ver con que estaba en un momento con agua y en otro momento sin agua, y entonces esas fases no van a coincidir.
mientras que en otras situaciones coinciden y podemos decir que, bueno, que las fases ahí coinciden y la coherencia es alta. Lo que ellos toman imágenes Sentinel-1 en modo en CLC, calculan para cada par de imágenes sucesivas las imágenes de coherencia interferométrica, usan la información de las máscaras que generaron antes para enmascarar todos los humedales que están vegetados, que son los, digamos, los que normalmente es más difícil medirles el hidroperíodo, y analizan los valores, tienen también muchos datos de campo, pero analizan los valores que toman la coherencia en estos humedales vegetados a lo largo del periodo de crecimiento, y en función de eso determinan, bueno, un umbral para definir, bueno, estos lugares están con agua o no lo están. Y estableciendo este umbral, haciendo este análisis de umbral de coherencia de los humedales, digamos, vegetados versus lo que tendría agua libre versus lo que no tendría agua dentro de ese cuerpo de humedad, pueden para cada uno de los humedales y hacerlo no solamente para cada humedal, sino para todo la provincia de Alberta, pueden agua vegetada y hacer cuál es la frecuencia de humedad para cada año y clasificarla en función de, en este caso, el último Rafael, hace 2 años atrás, donde también tomamos, digamos, esta idea de que la coherencia interferométrica es un indicador, al ser un indicador de cambios en las condiciones, digamos, del terreno, porque justamente la falta de coherencia nos está diciendo que algo pasó, porque no se ve igual que en 12 días atrás, y tomando también como consideración que en lugares en humedales en general, cuando tenemos coherencia baja, quiere decir que llegó el agua o hay agua en ambientes que están vegetados y con agua, digamos, tenemos cambios en el nivel del agua. Entonces, en vez de estar trabajando, calculando o haciendo máscaras de agua, lo que se decidió fue agrupar los píxeles en función de su comportamiento, de las variaciones de la coherencia, de manera parecida al primer ejemplo que mostré, a uno de los primeros ejemplos que mostré, el de Marquette et al. Para el río Paraná, donde se agrupaban todos los píxeles en función de su variación temporal. En este caso, en vez de usar un K-means, se decidió usar una red neuronal, SOM, que es una red neuronal, digamos, no supervisada, que tiene la particularidad que permite agrupar, en este caso, píxeles que tienen un comportamiento similar en función de la cercanía, digamos, con, no me acuerdo, perdón, me distraje con los perros que quieren entrar. Estaba con la
les decía, en este caso se usó una red neuronal de tipo no supervisada, que también se le conoce como mapa autoorganizado de Kohonen, o red neuronal SOM, que tiene la ventaja de que busca píxeles que están mucho más cerca en ese espacio de valores, a diferencia de Camis, donde estamos imponiéndole, digamos, un agrupamiento mucho más artificial, y todo lo que está cerca cae adentro. Acá todo lo que, si no está muy cerca, próxima en distancia, no va a quedar dentro del grupo. Una de las salidas interesantes es que la salida en este caso, de la red de Kohonen, como todo el tiempo estamos agrupando imágenes de coherencia, el perfil de cada uno de estos grupos nos habla también de cómo es esa variación de la coherencia en el tiempo, nos da la serie temporal media de la coherencia, y también nos está informando, bueno, cómo es qué pasa con el agua y el crecimiento de la vegetación. Entonces, por ejemplo, esta zona que está acá, que es en negro, es algo que no varió casi nada y su nivel de coherencia es bajísimo, versus otros lugares que tienen, por ejemplo, este que está acá o este que está acá, que son estas zonas próximas, bien próximas. Esta es la bahía de San Borondón y estas son marismas que están bañadas por el agua de las mareas, y justamente en estos lugares la coherencia guarda estrecha relación con la altura de las mareas tomadas en la hora donde pasó el sensor. Como, digamos, cierre de este análisis de este trabajo, lo que sí podemos decir es que en este caso estos patrones temporales de coherencia están mostrando humedales que tienen distintas dinámicas hídricas, y también, no solamente eso, sino también distintas densidades de vegetación. No guarda relación con el tipo de vegetación, pero sí con en las épocas de crecimiento se ve un patrón característico donde la coherencia aumenta, y en las épocas donde la vegetación está más seca o es más baja y el agua está más alta, tienen también un patrón distintivo donde digamos, la coherencia disminuye. Una cosa interesante es que este trabajo distinguió justamente estos humedales mareales que tienen un patrón natural de otros que presentan todavía patrones similares, pero que están intervenidos, son humedales que están intervenidos. A modo de resumen, podríamos decir que, bueno, la mayoría de los análisis que se hacen para ver hidroperiodo tienen como objetivo construir algún tipo de máscara de agua. Y a partir de esa máscara de agua, que puede construirse de muchas maneras distintas, puede construirse con enfoques de tipo no supervisado, con enfoques supervisados, o usando también índices u distintos tipos de algoritmos que en general son agrupados y después seleccionados aquellas clases que pertenecen a aquellos grupos que representan el agua. Eso puede usarse ya sea para vectorizarse y calcular áreas y usar el área como un indicador del hidroperiodo, o puede construirse la serie de tiempos y calcularse frecuencias de cada una de las, digamos, frecuencias de anegamiento como un indicador del hidroperiodo.